Como bien les dije, queridos amigos, el tema a tratar hoy, trasplante hepático. Un tema que debemos saber todos y concientizarnos. Hoy nos va a acompañar en esta mesa el doctor Fernando Cairo, hepatólogo especialista en trasplante hepático, y el doctor Rafael Mouret, médico cirujano del equipo también de trasplante hepático. Seguidamente vamos a tener un debate, un diálogo, mejor dicho, con ellos. Quien lo va a llevar adelante es el doctor Oscar Rabinovich. Buenas noches. Estamos nuevamente en un programa de Dialogando con Verdad y Justicia. Como ya adelantó el tema Adriana, vamos a hablar sobre trasplante hepático. Quizás sería interesante ver en función del tiempo, y si vamos a la cronología. En el año 1986 se hizo el primer trasplante de médula ósea en el Hospital Británico. Y muy cerquita de esa fecha se hizo el primer trasplante hepático en el año 1985, el doctor de Santibáñez y el doctor Federico Villamil. Hoy contamos con integrantes del equipo de trasplante hepático del Hospital Británico, en el cual las dos cabezas visibles, el doctor Villamil y el doctor Podestá, uno médico clínico hepatólogo y el otro cirujano, que verdaderamente si hay un ámbito que es para trabajar en equipo, creo que es el tema de trasplante hepático. Totalmente. Cuento con la presencia de Federico Cairo y el doctor Rafael Mouret. Así que buenas noches a los dos, gracias por estar aquí. Y bueno, empecemos sobre este tema que para el conocimiento de la gente, es decir, uno habla de trasplante hepático, pero tenemos que hablar un poquitito antes, es decir, quiénes son los pacientes que van a ir o que pueden tener la necesidad de recibir un órgano. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Te quería hacer un comentario sobre lo que vos dijiste antes de empezar con esta pregunta, que muy bien lo comentaste, que es un trabajo en equipo. La verdad que el trasplante hepático es un trabajo de múltiples especialidades, no solamente el hepatólogo, el cirujano, en el cual ellos conducen la decisión y el manejo del grupo, pero interrelacionan su actividad con hematología, con infectología, con gastroenterología, con cirugía general y demás. Con hemoterapia. Con hemoterapia, por supuesto. Así que es un trabajo multidisciplinario con una conducción central que es propiamente relacionada al especialista. Eso era lo que quería comentar, que me pareció muy relevante porque es así. Y ahora sí me voy a dedicar a lleno a responder tu pregunta. Claramente, el paciente que necesita un trasplante hepático es una persona que tiene una enfermedad hepática terminal, es decir, que con su propio hígado no va a poder sobrevivir por más de un determinado tiempo. Entonces ahí se establece que ese paciente requiere necesidad de trasplante. La indicación puramente de trasplante es cuando un paciente tiene una enfermedad hepática conocida con el nombre de cirrosis, que es la fase terminal de múltiples enfermedades hepáticas que terminan generando ese grado de daño hepático irreversible que se llama cirrosis. Cuando uno le comenta eso a un paciente es muy probable que piense que cuando yo le digo, usted tiene cirrosis, pero yo, doctor, nunca tomé en mi vida, porque está muy establecido en la población general que cirrosis es sinónimo de consumo de alcohol, pero en realidad esto no es así, porque cirrosis es la etapa final de múltiples enfermedades. Tener hepatitis C en forma crónica, un pequeño porcentaje puede desarrollar cirrosis, la hepatitis B lo mismo, el famoso hígado graso, y esto no tiene que generar una alarma o yo no estoy queriendo asustar a la población, pero ciertas variantes del hígado graso pueden dar cirrosis, y el consumo de alcohol también puede terminar generando cirrosis hepática. Así que decir cirrosis significa tener un mal hígado y que ese hígado no funciona más, y ahí uno establece si tiene o no necesidad de recibir un trasplante hepático. Perfecto. Rafael, cuando tenemos este paciente que potencialmente es un donante, que es aquel paciente que verdaderamente se encuentra en condiciones de muerte y que uno tiene un registro supravital porque lo mantiene conectado a través de la aparatología que se utiliza en terapia intensiva. ¿Cuáles son los pasos que hacen ustedes? ¿Qué conductas adoptan para poder saber si ese hígado puede llegar a ser
utilizado o no. Viene otro, igual que Fernando, una aclaración. Nosotros ya no lo llamamos paciente, lo llamamos cadáver. Es una situación artificial donde hay declaración de muerte, o sea, no solo para la ley. Me parece muy válido, sí. Por eso lo llamamos un cadáver, que se mantienen en una situación artificial que es con un respirador, incluso con drogas que le mantienen la presión, con oxígeno. Si uno suspende ese sustento, el corazón que late por instinto propio deja de latir. Lo que nosotros normalmente, la jurisdicción, ya sea Cucaiba, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, o en algunas provincias que no hay por ahí jurisdicción propia, el Incucay, donde está este cadáver con corazón batiente, se hace la denuncia si es donante, y machean la lista de espera, en este caso de hepática, de donde es del donante, con la lista nacional, y si ese hígado llega a adjudicarse para un paciente nuestro que tenemos en nuestra lista, nos llaman a nosotros. En general, cuando hay donantes no es de un solo órgano, en general es multiorgánico, todo lo que la gente que procura hígado, la que procura los riñones, o a veces también tejidos, hay que coordinar varios equipos. Se fija un horario y en general es difícil, pero bueno, se trata de hacerlo lo más rápido posible. Se coordina después de ese horario en quirófano, depende mucho qué órganos, o sea, si van órganos torácicos como es el pulmón y corazón, es un equipo, y en general el abdomen estamos nosotros con la parte hepática y después viene la parte renal. Esto, si viene sobre un cadáver, se tiene que hacer en un ámbito estéril, esto es en quirófano, con todas las medidas de asepsia correspondiente. Es una operación que se le realiza al cadáver porque hay que extraerlo no solo para cuidar la calidad del órgano, sino también la asepsia, ¿no? Lo que se hace en la operación principalmente es lavar los órganos con un líquido artificial y también enfriarlos, justamente para prevenir la descomposición natural que existiría si no hiciéramos eso. Una vez que extraemos el órgano, bueno, emprendemos el regreso hacia el centro, en este caso el Hospital Británico, ¿no? Pero más o menos en líneas generales es un llamado de la jurisdicción correspondiente. Previamente ellos machearon a ver si nos correspondía a nosotros o no, o al paciente que nosotros tenemos en lista, y después nos avisan, coordinamos un horario con los otros equipos y realizamos esta operación en quirófano. Correcto. Cuando Rafael, me iba a salir Rafa, que es como te conozco, como Rafael planteaba recién de machear, que es ver cuál es el que está en condiciones. ¿Qué parámetros tomamos en cuenta? Y por otro lado, hemos tenido charlas previas con Hernán Trimarchi, donde ellos tienen una lista de espera que está totalmente documentada, es decir, el que es uno, el 2 es 2. Acá esta lista es tan estricta, o puede haber variaciones, y el que está 4 pasó a ser 1, o el que está 25 puede ser 1 de un momento determinado. Hay tres situaciones. Entiendan, como alguna vez en otra entrevista lo hablamos, que el acto de trasplantar es un acto muy altruista y es muy valorable, no solo por el hecho de hacer el trasplante, que eso es un acto médico y que lo único que hace es ayudar a mejorar la calidad de vida o sobrevida del paciente, sino la actitud valorable de la familia del donante, la actitud valorable del paciente que asume el riesgo de recibir un trasplante y que confía en el grupo médico, y tiene que existir sí una actitud que tiene que ser más clara y más transparente que esta copa, que es el proceso de donación y de adjudicación de órganos. Eso tiene que ser una cuestión donde no puede haber nada que genere dudas, porque las dudas son sinónimo de falta de donantes, porque la gente, como también lo comentamos alguna vez, tiene muchas creencias, muchas leyendas a la hora de plantear lo que es la donación de órganos. Entonces eso tiene que ser muy claro. Y es muy simple y es muy fácil de explicar. La lista de espera de trasplante de órganos es un padrón nacional que lo maneja el INCUCAI como ente regulador
gubernamental de la realización, donación y adjudicación de órganos de pacientes en lista de espera. Ese padrón tiene ciertas características, que es tener el nombre del paciente, la gravedad de la enfermedad y la posición en la cual está ubicado en la lista. Esa es una lista única donde todos los centros que hacemos trasplante, que en Argentina no deben ser más de 20, ahora rápido no les quiero decir un número exacto, pero a partir de ahí, cada centro de trasplante que dice este paciente necesita un órgano, eso se comunica al INCUCAI, el INCUCAI lo fiscaliza y recién ahí entra en lista. La ubicación que el paciente ese adquiere o recibe en la lista es muy objetiva, y esto se establece en base a la gravedad de la enfermedad que el paciente tiene. Si yo te contaba esto antes del 2005, la lista de espera se distribuía en emergencia, urgencia y electivo. ¿Qué significa emergencia? Es el clásico caso del paciente que es sano, se enferma de golpe y la familia sale pidiendo un órgano en la televisión, que es lo más común que uno escucha muchas veces en los noticieros. La lista de urgencia, que es el paciente que tiene una gravedad determinada de la enfermedad hepática, que tiene una sobrevida más corta y que se requiere un órgano más rápido, que la tercera parte de la lista, que era la electiva, es decir, yo veía un paciente, ese cirrótico que les contaba antes, y le digo, mira, la verdad que tenés una enfermedad hepática descompensada, tenés cirrosis, vas a necesitar un trasplante hepático. Voy a ponerte en lista ahora porque sé que tu enfermedad va a evolucionar en meses o en años, y cuando vos necesites el trasplante ya vas a estar en condiciones de adjudicarlo. Eso era lo que se hacía hasta el 2005. Eso cambió a partir de ciertos trabajos que surgieron en Estados Unidos y se adquirió, que esto es lo más importante, como también lo hemos recalcado en alguna otra charla, que Argentina en el tema de trasplante está muy a la orden del día y está compitiendo con los países del primer mundo sin tener ningún reparo en ello, ni miedos. Nosotros fuimos el segundo país en el mundo que adquirió esta forma de distribución de órganos, de hígado principalmente, que es distribuir no por esta lista, sino por gravedad de la enfermedad hepática puramente, y decir, el que está más enfermo es el que primero se trasplanta. Eso se basa, como les decía antes, en un elemento muy objetivo, que son números de laboratorio. Uno le saca sangre al paciente y ve 3 parámetros, que es la bilirrubina, que es cuán amarillo está la piel del paciente, cómo funciona el riñón basado en la creatinina y cómo funciona su coagulación basado en el tiempo de protrombina. En base a eso se da un puntaje que puede ir de 6 a 40 o más según el grado de enfermedad, y cuanto más enfermo esté el paciente, más alto es ese puntaje, y cuanto más alto es el puntaje, más rápido adjudica un órgano. Eso tiene una sola explicación, que es tratar de darle los órganos al que más rápido o que con más enfermedad tiene y más lo necesita. Y eso obviamente tiene un objetivo, tratar de reducir la mortalidad en lista. ¿Por qué? Porque en Argentina lamentablemente hoy tenemos 600 pacientes en lista y hay 300 órganos por año. Quiere decir que la mitad podría recibir un órgano y la mitad no. Por esa forma, los más graves son los por esa forma lo que se estableció es distribuirlo de tal manera que el más grave tiene más chance de recibir un órgano y el que está menos grave espera. Ahí puede surgir la segunda pregunta, que es, ¿pero cómo? ¿Esperás que esté muy enfermo para trasplantarlo? Y bueno, lamentablemente la política de usar un recurso escaso en una población mayor es tratar de adjudicarlo de esta manera. Es decir, el que tiene más chances de complicarse o fallecer a corto plazo es el que primero recibe el órgano. Está clarísimo. Bueno, vamos a seguir charlando y continuamos posteriormente. Ahora vamos a ir a la opinión de Monseñor en relación a este tema. Seguimos transmitiendo para el programa Dialogando con Verdad y Justicia. El tema, como saben, que estamos abarcando hoy es trasplante hepático, y tendremos la reflexión sobre este tema de nuestro obispo, Monseñor Rubén Oscar Frasia. Muy buenas noches, Monseñor. Buenas noches, Adriana. Es un gusto estar de nuevo acá con ustedes y también con este hermoso panel. Así que, y bendiciones para ellos y también para los televidentes. Gracias, Monseñor. Un tema tan delicado como son los trasplantes. En esta oportunidad